Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un Real Decreto Ley es la mejor solución para acabar con el monopolio de Canarias con los menores migrantes a razón de 10 millones de euros mensuales para su mantenimiento, según el gobierno. Yo no sé si es la mejor solución. Si la es, aplíquese. Si es otra, que se desarrolle también. Creo que se ha demostrado que cuando hay voluntad política se es capaz de cambiar la Constitución en apenas 24 o 48 horas. Ha sucedido y afortunadamente, pues para mejorar el lenguaje, en el caso pues, de esa consideración a las personas con discapacidad, que todavía, fruto del lenguaje propio de finales de los 70, como disminuido, o supuso también cambiar la Constitución en 24 horas con nocturnidad y alevosía por parte del Partido Popular y Partido Socialista para cambiar el artículo 135 que decía que antes que nada había que pagar a los bancos aunque la gente perdiera sus casas o estuviera en situación de pobreza. Y estamos viendo situaciones como la de amnistía, sin entrar en más consideraciones si nos parece mejor o peor, con una complejidad tremenda y enorme, o pues sesiones también en el caso de Cataluña, precisamente en materia migratoria, que están muy vinculadas al Estado y bueno, pues parece que también se está dispuesto. Por tanto, cuando hay voluntad política se puede hacer. Y nosotros consideramos que este es un tema absolutamente relevante. Primero por la materia que se trata, que estamos hablando de niños y niñas, de jóvenes adolescentes, con independencia de su origen. Primero, esa es la cuestión que necesitan por el bien superior del menor, que estén bien atendidos. Y si un territorio, porque empiezan a llegar de manera muy acelerada, un número muy importante que no puede asumir en condiciones ese bien superior del menor, pues habrá que distribuirlo. Y entre otras cuestiones porque entendemos que esto es una cuestión de Estado, es una cuestión que compete a absolutamente todas las administraciones. Esa idea de que los menores, como en el título competencial de la Constitución, son competencias de las comunidades autónomas, la gestión de los menores, es obvio, pero es verdad que eso estaba referido, y yo creo que detrás de las leyes y de las constituciones hay que entender la filosofía que había detrás. Primero, cuando se elabora España era un país de emigrantes, y en este momento somos un país receptores de emigrantes, pero además está referido a los que aquí se encontraban, y hombre, obviamente si viene de algún otro lugar y hay algún problema con unos cuantos menores también, pero no ante situaciones como las que estamos viviendo. Por tanto, la exigencia de una distribución de estos menores extranjeros no acompañados en el conjunto del territorio y que no sean exclusivamente responsabilidad de los territorios como Canarias, pero también como Andalucía o Ceuta y Melilla, que somos frontera en estos flujos migratorios. Estamos hablando, para recordarlo, de más de 5.000 menores no acompañados que se encuentran en estos momentos en la isla bajo la tutela, efectivamente, del gobierno de Canarias. Usted ha hablado de modificaciones incluso de la Constitución para pues quitar el término disminuido, como que cuando hay voluntad política, pues, en fin, las cosas se hacen rápidamente. ¿Está de acuerdo con el presidente Clavijo que dice que hay que darle tanta prioridad, tanta rapidez, tanta agilidad a este asunto como la ley de amnistía, que parece que es lo que sostiene o no el desarrollo de la legislatura? Sin duda, vamos a ver, al margen, a mí no me gusta luego hacer comparaciones con la petición. Yo creo que nosotros tenemos que centrarnos en los objetivos que nos mantenemos. Pero es cierto, y vuelvo y reitero, nosotros le decíamos al presidente del gobierno en la reunión que se mantenía con los portavoces parlamentarios en esta misma semana, que Nueva Canarias va a estar al lado del gobierno, va a estar al lado de las instituciones canarias. Porque no es solo el gobierno, lo estamos viendo en todas las islas con los cabildos y con los ayuntamientos. Vamos a estar al lado de la sociedad canaria y vamos a estar al lado de los menores extranjeros no acompañados. Y por tanto, ahí firmeza absoluta porque además nosotros tenemos la tranquilidad de que esto lo defendemos. Hay intervenciones mías en el Parlamento y peticiones concretas en este mismo sentido desde el año 2022, cuando formábamos parte también del Gobierno de Canarias. No significa que cuando estamos en el Gobierno de Canarias, aunque la exigencia fuera al Estado, nosotros estuviéramos callados y ahora que estamos, o viceversa. No. Nosotros en un lado o en otro mantenemos la misma posición y vamos a estar al lado del gobierno en esa exigencia y creemos que se puede hacer de manera rápida e inmediata. Ahora bien, si hay que esperar un mes, si hay que esperar 2 meses, para tener todas las garantías del punto de vista de seguridad jurídico, tampoco pasa nada. Eso sí, échennos una mano, seamos capaces de derivar mediante determinados acuerdos, porque aquellos famosos 300 y pico menores que se iban a desplazar y se habían llegado a acuerdos a través de la conferencia sectorial entre las distintas comunidades, todavía no ha salido ninguno.
¿vale? Bueno, dice el Partido Popular que sí, que bueno, que las comunidades del Partido Popular, como el caso de Galicia, un ejemplo que ponía, entre otras, pues había aceptado esta cuestión. No, las aceptaron todas las comunidades aceptaron, pero la realidad es que no han salido. Es decir, el problema muchas veces no es solo llegar a los acuerdos de 300 y pico, que para mí es vergonzoso esa cuantía, cuando hay aquí 5.500, hablar de 300 y pico, que a lo mejor en 15 días vuelves a tenerlos de nuevo. Y no habrá nueva conferencia sectorial a lo mejor hasta dentro de un mes, 2 meses o 3 meses, ¿no? El problema no está solo en eso, que la cuantía me parece ridícula, se llegó a un acuerdo, pero es que a día de hoy sigue sin desplazarse. Pero bueno, al margen de eso, creo que lo que de verdad interesa es que este tema, y ojo, no solo por Canarias, vuelvo y reitero, porque ahora los flujos de entradas vienen por aquí, en otros momentos ha sido más intensos por Andalucía, creo que es una situación en la que debemos de corresponsabilizarnos todos y está claro que la solidaridad ha fallado. Una vez que falló, la buena voluntad ha fallado. Una vez que falló, pues ahora que se haga mediante ley para que sea obligatorio. El Partido Popular en Canarias dice estar por las soluciones legales que sean necesarias para no depender de una solidaridad que, desde luego, efectivamente, como usted me está diciendo, es inexistente de las autonomías y para obligarlas a coger menores. ¿Cree que esto es de fácil digestión para el Partido Popular Nacional? Es decir, vamos a suponer que la hipótesis del Real Decreto Ley sale adelante y bueno, el Partido Socialista lo lleva al Congreso. ¿Cree que el Partido Popular apoyaría eso a nivel nacional? Eso les corresponde a ellos aclararlo, fíjese. Yo en esta reunión les trasladaba lo siguiente al presidente y al vicepresidente que estaban en la misma. Le pedí al presidente del gobierno que obviamente la interlocución con el presidente del gobierno del Estado para agilizar, promover ese cambio legislativo mediante a lo mejor un Real Decreto Ley, a lo mejor puede ser a través de una proposición de ley si hay consenso entre todos los partidos. Le pedí al presidente del gobierno que además de eso tuviera una interlocución con el resto de los presidentes, las presidencias de las comunidades autónomas, para sensibilizarles, para explicarles los motivos, para pedirles ese consenso en el cambio legislativo. Le pedí, en este caso, también al máximo representante del Partido Popular en Canarias, pero también al máximo representante del Partido Socialista en Canarias, que hicieran una labor también de comunicarse con las direcciones en cada una de las comunidades autónomas de sus respectivos partidos y a su vez a la dirección estatal de cada uno de estos partidos. Porque si el Partido Popular y el Partido Socialista no se ponen de acuerdo, difícilmente esto va a salir adelante. Y luego además pusimos sobre la mesa que entendíamos que en ese intento de todos y cada uno de nosotros, que estamos por la labor. Aquí el PP en Canarias ha dicho que sí, el Partido Socialista en Canarias ha dicho que sí. Correcto. Nosotros estamos todos, salvo Vox, que ha mantenido una posición diferenciada. A partir de ahí, oiga, vamos a hacer cada uno un esfuerzo. Y decíamos, y el Parlamento de Canarias entendemos que también debe instar al Congreso de los Diputados, a través de sus juntas de portavoces, a reunirse, nosotros reunirnos con la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados también para trasladarle qué intencionalidad hay, qué se pretende, qué necesidad hay de llevar a cabo esto. Es decir, no es una tarea solo del gobierno, obviamente le toca liderar en determinadas cuestiones, sino de todos y cada uno de los responsables de los partidos, de todos, pero de manera muy especial de los partidos, digamos, con más representación en todo el Estado. Entre otras cuestiones, porque puede ser a través de un Real Decreto Ley, como se comentaba. A lo mejor hay que modificar 2 leyes orgánicas, que es la de extranjería o la de menores, pero a lo mejor incluso habría que cambiar la Constitución. Y es verdad que una cosa, un Real Decreto puede ser por mayoría, las leyes orgánicas tienen que ser con mayoría absoluta, pero sabe que un cambio en la Constitución tiene que ser con una mayoría reforzada, no simplemente una mayoría absoluta, y ahí sin PP y PSOE no saldría nunca. En el Parlamento Canario, usted lo acaba de decir, Vox votó en contra de esa cuestión. Vox sostiene a no pocos gobiernos del Partido Popular. El concurso del Partido Popular en este asunto es muy importante, bueno, en realidad es clave, porque gobierna en 11 de las 17 comunidades autónomas españolas, muchas de ellas, la mayoría de ellas, con Vox. ¿Usted cree que esto puede ser una dificultad a la hora de que el Partido Popular tome decisiones autónomas pues en favor de la situación de Canarias, en la que el Partido Popular Canario ha sido claro también? Ha dicho, tenemos que buscar la manera, con las reformas legales oportunas, las necesarias. Lo decía el otro día el vicepresidente del gobierno, Manuel Domínguez, aquí, presidente del PP Canario. Hay que buscarla. Confío en que el Partido Socialista, en que el gobierno de España encuentre la fórmula para resolver este problema legal que impide por ahora el traslado de esos menores. ¿Usted confía en que esto al final pueda salir adelante, a pesar de la influencia que tiene Vox en las comunidades autónomas
gobernadas por el PP? Hombre, evidentemente esto es un elemento que distorsiona y que va a generar obstáculos en muchas comunidades. Presionarán para que esos acuerdos no se lleven a cabo. Lo que ocurre es que cada uno tiene que ser consecuente, es rehén de sus decisiones. El Partido Popular planteaba líneas rojas a Vox y cuando les hizo falta se saltó todas las líneas rojas para alcanzar gobierno. Pues oiga, esas son las consecuencias. Pero vuelvo y reitero, lo estamos viendo en Baleares, lo hemos visto en otros lugares, el PP en algunas ocasiones se ha saltado, digamos, esas ataduras o esas exigencias por parte de Vox, otras ha tenido que tragárselas. Yo espero, y por eso para nosotros es fundamental, que también el PP canario sea capaz de desarrollar toda una labor importante, una ofensiva dentro de su propio partido para hacer entender que esto es necesario sacarlo. Aquí algunos hablan de que Pedro Sánchez es rehén de Junts o de Puigdemont. Bueno, pues estamos viendo que el Partido Popular es rehén pues de la extrema derecha y de las ideas xenófobas, racistas y generadoras de odio también de Vox en muchos territorios. Pues en los grandes temas habrá que superar esas cuestiones. Y este es un tema absolutamente fundamental y espero y deseo que sea así y que la mayoría de las organizaciones políticas a nivel estatal estén a la altura. Y vuelvo y reitero una vez más, fundamentalmente por los menores, pero también cuando hablamos de esos territorios que somos entrada, y no es solo Canarias, hoy es aquí, antes fue en Andalucía y podrá volver a serlo, Ceuta y Melilla por su condición, pero también en Murcia hemos visto esta realidad y podrá ser en otros territorios. Por tanto, esa corresponsabilidad hay que exigirla, ser capaces de hacer pedagogía y ante los temas, y este es un tema muy complejo, no hay soluciones sencillas. Son las soluciones complejas, pero hay que asumirlas y tirar adelante. ¿Qué consideración hace de la posición de Vox, de cómo Vox justifica su negativa a apoyar esta cuestión que parece más que razonable, bueno, que tiene el apoyo del 80%, 85, 90% de la Cámara? Bueno, el discurso de Vox, un discurso claramente xenófobo, lo hemos visto a lo largo de su trayectoria. Saben además que hay un público que estas cuestiones pues las defiende y además sabe que pues hay momentos de tensión porque se viven momentos de tensión. Nosotros no podemos decir que todo es idílico y maravilloso. Claro que hay momentos de tensión. Hay momentos de tensión en determinadas zonas turísticas cuando se generan conflictos entre los propios turistas. Imagínense en situaciones de este tipo. A partir de ahí, pues yo no defiendo esas posiciones. Ellos solucionan todo, bueno, si aquí llega uno, automáticamente se le coge y se le manda otra vez para allá, ¿no? Y además desplegamos la armada y poco menos, bueno, pues a saber cómo en alta mar se impide que esa gente siga llegando. ¿De verdad creemos que esa es la solución? ¿De verdad? Es decir, mire, la inmigración, los fenómenos migratorios existen en el planeta Tierra desde que el ser humano está sobre el mismo. Y va a seguir existiendo. En ocasiones simplemente, bueno, pues que la gente se mueve por mil razones, pero porque hay hambre, porque hay miseria, porque hay guerra, porque la gente aspira a tener una vida mejor cuando para ti y para los tuyos, porque nosotros lo hicimos. Es que lo que está pasando ahora no es algo que nos sea ajeno a los que aquí vivimos. Nuestras familias salieron de aquí también en situaciones absolutamente precarias a ganarse la vida. Y fue a Venezuela, y fue a Cuba, y fue a Uruguay, y fue a Estados Unidos, en San Antonio, en Texas, y ha sido a la península, ha sido a África en algunos momentos de nuestra historia, de manera muy fundamental en el Sáhara, y ha sido, y está siendo en este momento, a muchos lugares de Europa. Por tanto, pensar de verdad que esto simplemente es cada vez elevar fronteras más altas, incumplir con los derechos humanos, colocar la armada, mire, si usted coloca eso ahí, vendrán por otro sitio, pero van a seguir llegando. ¿Significa esto que no haya ningún tipo de medida, que no se trabaje en origen, que no se persiga a las mafias? En absoluto. No estoy diciendo eso. Con dureza, con determinación, pero luego también políticas humanitarias y con responsabilidad por parte de todos los territorios. Vamos a suponer que se llega finalmente a un acuerdo, vía Real Decreto, vía incluso esa propuesta que plantea Coalición Canaria, que es pues crear una especie de órgano que afectaría a dos ministerios y que bueno, sería quien gestionaría el reparto. Pero yo le pregunto, ¿cómo debería ser ese reparto, esa distribución de estas personas? ¿Debería ser lineal? ¿Debería ser proporcional al número de habitantes, a la población residente de cada autonomía? ¿Canarias tendría que tener más, digamos, participación por ser frontera? ¿Usted cómo lo ve? Mire, obviamente eso habrá que decidirlo en fruto del diálogo. Nosotros estamos planteando que se busque una solución, somos conscientes de que es compleja y a partir de ahí, pues las comunidades autónomas tendrán mucho que decir, que será finalmente quienes tengan la tutela de estos chicos y chicas y por supuesto el Estado y trabajar en este sentido y luego con el encaje jurídico que sea.
¿Qué pensamos nosotros de esta manera? En cuanto a esta organización que se pretende Sí, establecer, una especie de oficina, ¿no? yo le he trasladado al presidente que, bueno, a mí ni me parece mal ni me parece bien, pero ojo, yo lo eliminaría del texto normativo, de la modificación, más allá de que se plantee en la justificación o en el preámbulo como una posible medida. Lo digo porque eso es accesorio, es decir, que se decida luego cuál es el elemento para la distribución. Lo importante es que la ley exija esa distribución. Digo esto porque en el fondo este puede ser un buen mecanismo, o el mecanismo, si existe una ley que obliga, puede ser la conferencia sectorial, que además está estableciendo protocolos y demás. Es decir, a mí eso digamos, es un elemento accesorio, y decía que nunca se convierta en un obstáculo. Que nos centremos en si hay que crear el organismo y perdamos la perspectiva de lo importante. A partir de ahí, una vez que esto fuera obligatorio, es lineal. Hombre, en absoluto. Es decir, tenemos que ser conscientes de que tenemos que analizar, yo creo que debe haber diferentes variables a tener en cuenta. Por supuesto, el elemento poblacional, la capacidad, es decir, el PIB de cada uno de los territorios. No es lo mismo pues plantearle una solidaridad, digamos, obligatoria en esta distribución a territorios más empobrecidos que a territorios con mucha más riqueza. Sí, Extremadura o Madrid, por ejemplo. Exacto. Evidentemente, Madrid tendrá que asumir más carga que Extremadura. Y luego teniendo en cuenta otros factores, que la carga previa que ya puedan tener, es decir, el número previo que puedan tener de menores extranjeros, que en este momento pues puedan estar ya sobre su territorio. Es decir, es tener una serie de variables para hacer una distribución que sea justa, que todos se sientan, obviamente, representados, pero sobre todo atendiendo a que cuando se distribuya, la atención a estos niños y niñas sea la adecuada. Y, por supuesto, ese esfuerzo que se le pide a las comunidades tiene que venir acompañado de una financiación por parte del Estado para asumir esta cuestión. Yo creo que si todo esto se trabaja de manera coherente, se establecen los criterios, se puede llegar a un acuerdo. 11 minutos y medio para que sean las 10 de la mañana. Estamos con Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias, bloque canarista en el Parlamento Autonómico. Estamos hablando de varios asuntos relacionados con la inmigración. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de más actualidad, porque hay más actualidad en Canarias, en la política, como la carencia de vivienda pública. Ustedes apostaban ayer por mover el árbol, digamos, de las viviendas vacías para tratar de buscar soluciones ya, digamos, más o menos inmediatas a la falta de espacios para alquilar de muchas familias que necesitan todo eso. Sabe usted que está de por medio pues el auge de la vivienda vacacional, y que eso, pues en fin, ha provocado, pues digamos, unas distorsiones muy importantes en el mercado de alquiler inmobiliario. ¿Cómo se hace eso de profundizar en la vivienda vacía y tratar de obtenerla para el alquiler si el propietario simplemente no quiere? Bien, yo creo que todos coincidimos que probablemente, al margen del tema migratorio, el problema más acuciante en este momento para el ciudadano, es decir, en su día a día, es la vivienda. Sigue habiendo problemas en el ámbito de la sanidad, las personas con discapacidad, el que está en una situación de desempleo, ese es su principal problema, pero el tema de la vivienda antes era un tema que relativamente, con algunas ayudas, si estabas en el mercado libre para adquirir una vivienda o para alquilarla, pues en cuántos balcones no veíamos aquello de se alquila. Hoy no encuentra ni un cartelito de esto, porque no hay vivienda para alquilar. Y ya no hablo solo de las familias más vulnerables, que eran antes pues las que necesitaban de ese apoyo de las instituciones. Hablo incluso de gente que tiene rentas elevadas, de personas que quieren emanciparse, que quieren iniciar un proyecto de vida y no encuentran vivienda. Y cuando la encuentran a precios absolutamente prohibitivos. Por tanto, esto, al igual que el tema migratorio, es un problema complejo y necesitará de temas complejos y con una visión amplia, holística. Es decir, esto no va solo de solucionar el problema del alquiler vacacional, que habrá que modularlo. Hace falta un impulso claro de la vivienda pública, que llevamos más de una década donde realmente no ha habido inversión o desarrollo de la misma. Está claro que la venta de viviendas a extranjeros que compran exclusivamente para especular, no para vivir aquí, sino para especular, es un problema. Y luego tenemos algunas cuestiones. Nosotros lo que analizábamos es, vamos a ver, si hay más de 200.000 viviendas vacías en Canarias, fuéramos capaces de impulsar programas para poner esa vivienda en el mercado de alquiler residencial. No tendríamos que esperar 3-4 años, podrían ser prácticamente de hoy para mañana, por decirlo simplificando. ¿Esto es sencillo? No. Hay que pensar primero cuáles son las causas que están detrás de gente que tiene vivienda y pudiendo obtener una renta, prefiere tenerla cerrada.
Probablemente hay gente que se ha llevado desengaños importantes en este sentido, gente que, bueno, pues ha dejado de pagarle, gente que cuando se les han ido, pues le ha podido hacer destrozos. Y luego, pues hay gente que puede tener dudas. Oye, no sé si alquilarla, digamos, a alguien de manera permanente o dedicarla al alquiler vacacional, está en ese impasse. Gente que no quiere alquilarla porque en un año o dos sus hijos se van a emancipar y a lo mejor quieren dejársela a ellos. Es decir, hay múltiples casuísticas, ¿no? Pero yo creo que el elemento más importante es el miedo, las dudas o las experiencias negativas que la gente ha tenido en alquileres anteriores. Y es ahí donde nosotros decimos, bueno, si nosotros fuéramos capaces, metiendo recursos, asesoramiento, apoyo, de garantizarle a alguien a través de empresas públicas, y tenemos empresas públicas importantes, el ICABI, Visocam, donde una de las líneas de actuación, que esto se ha intentado en ocasiones, pero creo que hay que hacerlo de mucha más intensa, informando y comunicándolo de manera clara. Mire, usted me va a dar su vivienda. Vamos a hacer las reformas que sean necesarias. Y además yo le voy a garantizar que usted va a cobrar y yo le voy a garantizar que cuando se vaya, esté como esté la vivienda, yo se la voy a dejar nuevamente exactamente en las mismas condiciones que usted me la entregó. Si hay que hacer reformas, porque la vivienda ahora no está bien y las asumimos nosotros, obviamente yo se lo iré descontando de la renta que está. Si no, simplemente usted la pone en el mercado, nosotros la alquilaremos y si hay algún desperfecto, yo le garantizo que usted la va a recuperar. Esto no es nada revolucionario. Esto no es algo que haya que cambiar 50.000 leyes o cambiar la Constitución. Esto no es algo... Esto es tomar una decisión política sobre una necesidad y a partir de ahí actuar. ¿Conseguiremos poner en el mercado las 200.000 viviendas? No. ¿Podemos conseguir convencer, animar a que de esas 200.000, 25.000 viviendas puedan salir al mercado? El número de demandantes de vivienda en este momento en los listados públicos son de 25.000. Seguramente hay muchos más, porque mucha gente no se apunta porque no tiene expectativa. No salen promociones de vivienda, ¿para qué me apunto, no? Pero es verdad que que esta puede ser una de las medidas y estos mecanismos podrían ayudar a convencer a una parte, aunque sea el 10% de esos propietarios de vivienda que las tienen cerradas, seguramente. Además del tema ese de la vivienda, ha sido una semana en la que se ha hablado muchísimo de educación, sobre todo de dos asuntos: la prohibición de los móviles en las aulas y ese turno restringido, o, en fin, que se hace en el mes de junio, que en realidad es una hora menos de turno de clases, y que, bueno, ha molestado o molesta mucho desde hace muchos años, porque no es un tema nuevo, a las familias. Pero yo le pregunto por el asunto de los móviles. ¿Cómo ven ustedes esta prohibición que hace la Consejería de Educación, en el sentido de, porque está muy bien prohibir el uso del teléfono móvil dentro de un ámbito en el que la comunicación entre personas, sean entre alumnos o entre alumnado y profesorado, pues es fundamental y clave para eso, ¿no? Para que la educación fluya, ¿no? Para que pueda desarrollarse. ¿Cómo ven ustedes esto y, sobre todo, cómo se puede controlar? Nosotros lo vemos bien. Mire, yo creo... Al final tenemos que aprender de las experiencias, ¿no? Yo recuerdo cuando había un momento en el que se pensaba que tener tablets en todas las aulas y para todo el alumnado era lo más avanzado en el ámbito educativo, desde el punto de vista pedagógico, era pues aplicar las nuevas tecnologías. Muchos de los países más avanzados del mundo y con mejores resultados en materia educativa han decidido empezar a desechar esta cuestión. ¿Por qué? Porque fue desplazando al libro, porque ha ido desplazando otras cuestiones y porque además de acceder a contenidos educativos, se pueden acceder a otro tipo de contenidos, no siempre pues muy edificantes y muy educativos en sí mismos, ¿no? Por tanto, bien, yo creo que esto no significa que tú tengas que eliminarlo de manera permanente, puede ser una herramienta, como históricamente yo recuerdo cuando empezaron a entrar los ordenadores en los centros educativos, aquello fue revolucionario, ¿no? Pero insuficiente. Insuficiente, pero también es verdad que no desplazó digamos, a otro tipo de sistemas pedagógicos, etcétera. El móvil, digamos, el exceso del uso del móvil, el mal uso del móvil en un momento determinado y luego no siempre en todas las etapas educativas. Es decir, es que ya hay niños prácticamente de primaria que si no tienes móvil eres un desplazado. Entonces tenemos que ser capaces de generar espacios seguros, que la educación fluya, y nosotros en ese sentido creemos que sí se están produciendo distorsiones con el uso del móvil. Por tanto, somos favorables. Ahora bien, esto no puede quedarse solo en la prohibición. En paralelo tenemos que crear programas para educar para el uso correcto del móvil, aunque no sea en el ámbito educativo, sí en el conjunto de la sociedad, porque si luego una vez que salen se utilizan para cuestiones que no son las más adecuadas, y la escuela puede ser también un espacio para educar en ese sentido.
El último tramo de la entrevista va a ser para política pura y dura, digamos, política de partido. Empieza un nuevo curso parlamentario con ese difícil equilibrio del pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular en el archipiélago y los acuerdos de los nacionalistas en Madrid. Si Coalición Canaria aprueba unos eventuales presupuestos generales del Estado, ¿ese pacto seguirá legitimado en Canarias? Porque, partiendo de que el Partido Popular va a votar en contra. Sí, ellos dicen que sí, que lo que pasa a nivel estatal no afecta aquí en Canarias. Es curioso, porque son los mismos que nos decían a nosotros que estábamos supeditados siempre a Pedro Sánchez, aquí en Canarias, en las políticas, porque les apoyábamos allí determinadas cuestiones, con independencia que fuimos tremendamente críticos, por ejemplo, con el tema migratorio, con la posición del Partido Socialista, no del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, con el abandono al Sáhara y ese venderse claramente a Marruecos, ceder a la presión y el chantaje, y podríamos hablar de múltiples cuestiones. Pero ellos dicen que no les afecta, tendrán que dilucidarlo ellos. ¿Quién está cómodo en esta cuestión? Sin duda alguna Coalición, es el escenario ideal. Va a tener un Partido Popular que no va a levantar mucho la voz, porque es consciente de que como se pase, digamos, de frenada, va a tener Coalición, lo tendría fácil con el Partido Socialista. Y un Partido Socialista que va a ser oposición, pero yo creo que de intensidad baja. Porque obviamente, si a nivel estatal van a necesitar los votos de Coalición, oye, tú tienes ahí libertad para dar castaña a quien está gobernando, pero no te pases, ¿no? Por tanto, si yo soy Coalición Canaria, este es el escenario idóneo. Quienes obviamente tendrán que definir claramente su posición tendrá que ser el Partido Socialista y de manera muy especial el Partido Popular. Esto sin duda le garantizo que incómodo todos los días. También ha sido noticia que a nivel nacional el tropezón de Pedro Sánchez con la ley de amnistía. ¿Esto acerca a un colapso legislativo y unas elecciones anticipadas? No ayuda, evidentemente, a la estabilidad, sin duda alguna. Yo lo dudo y además todos los que pensamos, cuando hablamos de Pedro Sánchez, que está acabado, aparece la versión más sorprendente de él y busca soluciones. Sí creo, y me pareció bien, y fíjense que yo he sido de los que creo que la amnistía sí servía para generar espacios nuevamente de consenso, de normalización, fundamentalmente en Cataluña, pero también en el resto del Estado. Nosotros nos la veíamos con malos ojos, pero sí creo que hay momentos en que tienes que plantarte. Y creo que en esta ocasión lo ha hecho bien. Salvar a soldado Puigdemont no parece un buen negocio, ¿no? Lo que quiere decir. El problema está en que en la lógica también de Junts, quien principalmente sale perjudicado es Puigdemont, y además arrastra con su lógica a decenas o a cientos y miles de personas implicadas en un proceso, algunos de ellos incluso alejados de la política, pero que de verdad creían que era necesaria la independencia de Cataluña, algo que es legítimo, lo puedes compartir o no. Creo que es una postura suicida por parte de Junts, y yo tengo la impresión de que, aunque no se mueva una coma del texto, en la próxima votación votarán a favor.